Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en Birmingham, Alabama, en la estación de EWTN para servirlos una vez más a través de este programa. Quiero recordarles, como siempre hago al inicio del programa, que ustedes pueden escribirnos a caraacara@ewtn.com. Recibimos con mucho gusto sus ideas. De hecho, este programa se basa en varios de los pedidos que nos han hecho a través de la televisión, a través de los correos electrónicos. Quiero decirles también que leemos absolutamente todos los correos electrónicos y también que, una vez más, como les he dicho, tenemos en cuenta sus pedidos de oración. Lo hacemos de muchísimo corazón, de todo corazón, a la vez que nosotros, los que trabajamos aquí en este programa Cara a Cara, porque yo soy solamente uno de un equipo muy grande, pedimos sus oraciones y su apoyo constante en la medida de sus posibilidades. También quiero señalarles que muchas veces recibimos una cantidad significativa de pedidos en la que me solicitan o solicitan al productor de EWTN que nosotros les enviemos material de algún tipo. Hermanitos, eso es imposible. Yo no tengo el tiempo ni tengo a disposición un material que tenga preparado para enviárselos y resolver las necesidades que ustedes puedan tener, ya sea por dudas personales o por catequesis. Precisamente por eso hacemos el programa. El programa es lo que queremos que sea el material que nosotros le podemos proporcionar. Entonces, no crean que no hemos leído sus correos electrónicos, no crean que no hemos tomado en cuenta sus correos electrónicos, pero aquellos que nos piden, por favor, ¿me puedes enviar el material tal? ¿Me puedes enviar el material cual? Nosotros no contamos, yo no cuento con ese material. Muchos de estos programas los hago en base a recordar cosas que he recibido a lo largo de mi formación, a consultar algunos de los textos de libros que están referidos a estos temas, o en algunos otros casos voy directamente a un experto para que el experto me explique sobre este tema, porque no es un tema que domino. Entonces quería simplemente hacerles esa aclaración. No crean que es ignorancia, no crean que es descuido, no crean que es mala voluntad, es imposibilidad práctica de que EWTN, que es un medio de comunicación masiva, se convierta en un proveedor de material de catequesis. Ojalá algún día lo podamos hacer, pero por ahora eso es imposible, ¿no? Así que quiero animarlos a que nos sigan escribiendo, conociendo también y sabiendo también cuáles son nuestras limitaciones. Pero creo que lo más importante es que sepan que leemos absolutamente todos los correos. Y para todos aquellos hermanos separados que me envían sus críticas y sus maldiciones, también sepan que también las leo, no se preocupen, ¿no? No me afectan en nada. Así que pueden seguirlas escribiendo, pero también las leemos, ¿no? Hasta eso leemos. Hoy día quería abordar un tema que es de mucha importancia porque, en primer lugar, es un tesoro de la Iglesia relativamente poco conocido, y en segundo lugar porque aquellos que han oído hablar de ella no entienden muy bien qué cosa es. Y me refiero a una práctica espiritual de larga tradición en la Iglesia Católica, conocida con el nombre en latín de Lectio Divina. Para comprender qué es la Lectio Divina hay que entender que nuestra Santa Madre Iglesia promueve algo que es esencial para todos los católicos, que es la vida de oración. Y nosotros, justamente como católicos, sabemos que la importancia de la oración, es más, la centralidad de la oración en la vida cristiana, insisto, centralidad de la oración en la vida cristiana, nos viene atestiguada por el mismo Señor Jesucristo, que no solo nos enseñó a rezar, dejándonos esa culmen de la oración que es el Padre Nuestro, sino que Él mismo insistió en la importancia de la oración, ¿no? Recuerden ustedes, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis, refiriéndose específicamente al hecho de la oración. Pero más importante todavía, en su propio testimonio, recuerden que Jesucristo era Dios cuando estuvo acá peregrinando con nosotros en la tierra. Y sin embargo, Él mismo iba al encuentro del Padre buscando lugares apartados donde rezar
por horas, a veces por una noche entera. Y en múltiples ocasiones haciéndolo al final de jornadas verdaderamente agotadoras, donde cualquiera podría decir el cansancio justifica que no rece ahora y lo posponga para mañana, cuando justamente la oración es este recurso que a él lo renovaba y lo reenergizaba. Y esa es la razón por la cual nosotros vemos que grandes santos como San Agustín de Hipona, por ejemplo, este gran santo que es una de las columnas de la teología, pronunciaba esta frase que nosotros podemos ver ahora en pantalla. Dice, la oración es la respiración de la vida cristiana. Hermanos, ¿cuánto tiempo podemos estar sin alimento? Algunos calculan que un ser humano puede resistir sin alimento hasta 40 días. Otros señalan que se puede estar sin agua, por ejemplo, 1 o 2 días. El agua es mucho más importante para la supervivencia. Pero el aire, una persona normal, en menos de 2 minutos sin aire muere. Para que ustedes comprendan cómo el mismo San Agustín no escogió decir es como el agua o es como el alimento. No, es la respiración. Esa es la importancia que la oración tiene para el cristiano. Y por eso es que la Iglesia ha alentado tantas formas de oración, desde la oración culmen, digamos que es la adoración del Santísimo Sacramento, pasando por la liturgia de las horas, el Santo Rosario, y siguiendo por la cantidad infinita de devociones que nosotros tenemos, de oraciones por intercesión de los santos, a advocaciones específicas del Señor Jesús o de la Santísima Virgen María. Y las alienta porque precisamente lo que nosotros buscamos es cumplir con todas estas formas de oración, incluyendo las jaculatorias, por ejemplo, ¿no?, que son, como decía Alonso Rodríguez, dardos encendidos, ¿no?, pequeñas oraciones que a lo largo del día enviamos a Dios en medio de las circunstancias, sentados en un autobús, esperando en la fila de cualquiera de las cosas en las que tenemos que esperar en fila. Y en cualquier momento el cristiano puede cumplir con este pedido, con esta orden, en realidad, de San Pablo: orad constantemente. Entonces, la importancia de la oración también nos hace clara y tajante en la frase de otro gran santo, San Alfonso María de Ligorio, el fundador de los redentoristas, que decía esta frase que nosotros podemos ver en pantalla y que es un martillazo en la cabeza de la pereza que podemos tener nosotros los cristianos. El que no reza no se salva. Punto aparte. Miren ustedes, un cristiano puede hacer muchísimas cosas. Un católico puede estar comprometido en múltiples actividades, pero si no reza, San Alfonso María de Ligorio dice, no se salva, ¿no? En consecuencia, esto lo digo simplemente como introducción para entrar propiamente al tema de la Lectio Divina y comprender la importancia que tiene para nosotros la oración. Ahora, a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, siempre los creyentes han ido tratando de encontrar mejores formas de oración, y eso es lo bello de nuestra tradición católica, que nosotros recogemos hoy en día, cosechamos los frutos de tantos santos, de tantos hombres sabios que a lo largo de la historia han ido tratando de comprender mejor cómo rezar de la manera más adecuada, de la manera que tenga más fruto y de la manera que nos acerque mejor al Señor. Y justamente en este contexto surgió la conciencia de que era necesario recurrir a la palabra de Dios escrita, es decir, a las Sagradas Escrituras, no solamente para leerlas, sino también para profundizarlas, es decir, para que esa palabra de Dios realmente nos toque y para que cumpla con lo que explicaba San Pablo, que la palabra es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, decía San Pablo, y que llega hasta la juntura
del alma con el espíritu, es decir, un lugar donde al hombre le es imposible imaginarse donde hay separación, ¿no? En consecuencia, es de ahí donde comienza a surgir la tradición y la necesidad de comenzar a orar con la Sagrada Escritura. Y ahí es donde surge precisamente este término lectio divina, en este contexto en la historia de la Iglesia. Lectio divina en latín significa una lectura divina o sagrada, es decir, se refiere no solamente al material que se lee, lectura divina, sino al modo como hay que hacerla, una forma de leer que sea divina, que sea sagrada. Y esto es muy importante porque muchas veces la gente lee las Sagradas Escrituras por curiosidad. Eso no está mal. Eso, al final, exponerse a las Sagradas Escrituras siempre lleva a la conversión cuando se hace con la disposición y con la intención adecuada. No se trata tampoco de tratar de escudriñarla o de partirla en pedazos, como hacen algunas escuelas de interpretación bíblica, que tratan las Sagradas Escrituras como si fuera un texto clásico cualquiera. No, la lectio divina significa, en última instancia, una contemplación de la palabra, si podemos llamarlo de esa manera. Y justamente esta lectio divina se convirtió en una práctica dentro de la Iglesia. No podemos decir que la lectio divina sea propiamente un método, sino que es más bien un principio general que se ha ido consolidando a través de la historia y que ha inspirado varios distintos métodos de oración en distintas comunidades. Pero veamos cuál es la raíz en común de la lectio divina. En el contexto del monacato occidental, hoy estamos hablando ya del siglo VIII, del siglo IX, estamos hablando de San Benito de Nurcia, el gran padre de Europa, que multiplica una forma de vida en común que es el monacato ya establecido propiamente. Surge esta idea y este deseo de conocer mejor la Sagrada Escritura. Obviamente se trata de un contexto que permitió esta práctica, porque como saben ustedes, durante muchísimo tiempo, en toda la primera época de la cristiandad, hasta antes de que se inventara, y no solamente se inventara, sino se popularizara la imprenta, las Sagradas Escrituras eran rarísimas y costosas. No es como ahora nosotros podemos hacer, que es tener una Biblia propia en cada una de nuestras casas y Dios mediante hasta más de una. Eran objetos raros y además tremendamente voluminosos. Y por otro lado, además de tener una Biblia que ya era una rareza, había que contar con la capacidad de leer, que tampoco era una capacidad masiva. Por eso es que la lectio divina comienza en un ámbito de cultura, el más alto que había en ese momento en Europa, que era el de los monjes. Y en medio de esta práctica de la lectio divina, cuando se estudia la historia de esta forma de rezar, la gran mayoría de expertos coinciden en que no existe propiamente un autor, es decir, nosotros no es que tengamos un autor al que podamos decir el autor de la lectio divina es tal, sino que se convierte en una práctica que de alguna manera, gracias no solamente a la práctica colectiva, sino también a la cantidad de sabios y de grandes maestros espirituales que fueron contribuyendo anónimamente a ir purificando, depurando esta forma o esta escuela de oración, si quieren ustedes, es que se llegó a lo que hoy conocemos como la lectio divina en sus distintas versiones, ¿no? Y la lectio divina podemos decir que tiene toda una historia y un desarrollo fascinantes. El formato y el tiempo de este programa no nos permite recorrer todo lo que aconteció
y las formas en las que se fue enriqueciendo la Lectio Divina a lo largo de la historia de la Iglesia. Y en ese sentido, quiero que quede claro que la Lectio Divina no es un tema que voy a poder describir aquí de una manera erudita, con precisiones históricas, etc., sino que voy a poder simplemente señalar algunos lineamientos generales que nos permitan, en la segunda parte del programa, entrar a la manera práctica en que este tesoro de la Iglesia puede ser aplicado a nosotros mismos para enriquecernos. Lo que sí podemos decir es que esta tradición de la Iglesia, de la Lectio Divina, va a ser una fuente de la cual se van a inspirar distintos métodos de oración. Y nosotros vamos a encontrar espiritualidades tan diversas de la Iglesia, inspiradas por la Lectio Divina, como la espiritualidad teresiana o carmelitana, hasta la espiritualidad jesuita, como podemos ver en pantalla, estos grandes colosos prácticamente coetáneos de la gran reforma espiritual católica, Santa Teresa de Jesús, una mística, y por otro lado San Ignacio de Loyola, el gran guerrero fundador de la Compañía de Jesús, que en toda su primera época se convierte en el frente de avanzada de la evangelización de la acción de la Iglesia. Entonces, tanto la oración de un carácter más místico carmelitano como la llamada oración mental de la tradición jesuita encuentran su inspiración en esta práctica de la Lectio Divina. De hecho, como decía, voy a dejar a los expertos en la historia de la Iglesia, algunos de ellos especialmente especializados en el estudio de la Lectio Divina, para que sean ellos los que de alguna manera expliquen mejor los detalles históricos, como decía. Pero a mí me gustaría simplemente explicar cómo la Lectio Divina fue de alguna manera evolucionando hasta llegar a las formas que conocemos hoy en día. La Lectio Divina de alguna manera se podía sintetizar en una frase que, por si acaso, no es católica, es de un autor evangélico luterano del siglo XVII. Este autor dijo, sin embargo, una frase que pegó mucho dentro de la mentalidad católica de hacer la Lectio Divina. Y es esta frase que dice: aplícate todo al texto y aplícate todo el texto. Vamos a dejar en pantalla un momento esta frase, porque es clave para entender la esencia, si quieren así, de la Lectio Divina. Acá, cuando hablamos de texto, como pueden ver ustedes, estamos refiriéndonos, por supuesto, al texto que es el único que se utiliza en la Lectio Divina, que es el de la Sagrada Escritura. Y esta frase dice: aplícate, o sea, tú como persona, la persona que ora, tiene que aplicarse todo al texto. Es decir, no te distraigas, utiliza todas tus potencias, la inteligencia, el recogimiento espiritual, la atención, todo que sea aplicado al texto. Y luego, una vez que lo has comprendido, con la gracia de Dios y con la apertura al Espíritu Santo, aplícate todo el texto a ti mismo, ¿no? Entonces, la primera frase de aplicarse se refiere obviamente al aplicar la conciencia, al aplicar la propia claridad de ideas. El segundo, aplicarse, el texto, se refiere más bien a la necesidad de aplicar todo lo que ha leído una persona a la propia vida cristiana, a su propia transformación personal. Esto de alguna manera sintetiza el concepto central de la relación con la Sagrada Escritura, esta relación de verdadera absorción de la Sagrada Escritura, que es la esencia de la Lectio Divina. Y esa es la gran diferencia con la lectura bíblica. La lectura bíblica es una lectura que también tiene un carácter espiritual, pero que busca ir avanzando en el texto de las Sagradas Escrituras para irlo conociendo, para ir conociendo las antiguas historias del Antiguo Testamento, para ir conociendo lo que enseñaron los profetas, los salmos, etc. Esa no es la característica de la Lectio Divina. La Lectio Divina se concentra en un texto
para que pongamos en práctica lo que esta frase que hemos citado dice, ¿no? Y entonces, así es como las primeras versiones de la Lectio Divina proponían que la Lectio Divina tuviera estas etapas específicas, ¿no? O tenía que tener estos pasos específicos. Lectio, o sea, lectura; meditatio, es decir, meditar sobre la Escritura, leerla, reconocerla, y aquí es donde se podía recurrir sobre todo, y la importancia, por ejemplo, en la Lectio Divina de una Biblia católica bien comentada, ¿no? O en el caso de algunos expertos, utilizar libros de explicación de las Sagradas Escrituras. Esa es la meditatio, es decir, el uso de la razón, de la inteligencia, de la reflexión. Y luego la oratio, que es la parte más recogida y de comunicación directa con el Señor, la oración. Esas son las características de la Lectio Divina. Con el paso del tiempo y sobre todo con la influencia de las órdenes monásticas de carácter más contemplativo, la Lectio Divina, según estos autores de influencia más contemplativa, tenía un paso más. A la lectio, lectura, la meditatio, el escudriñar con la inteligencia, con claridad, lo que dice el texto, a la oratio tenía que seguir la contemplatio, ¿no? Y es decir, no solamente había que llegar al punto de la oración, donde uno rumia espiritualmente ante Dios, sino que ese diálogo con Dios que significa la oración tiene que terminar con la contemplación de Dios, con la contemplación de sus maravillas y de sus bienes. Pero el tiempo sigue pasando a lo largo de la historia, y cuando la Lectio Divina ya se vuelve más asequible, porque gracias a la multiplicación de las Sagradas Escrituras, más católicos, el católico promedio podía tener acceso a las Sagradas Escrituras, entonces surge la necesidad de aplicarla a la vida práctica, y surge así un quinto componente, ¿no? Es decir, a la lectio, la lectura, a la meditatio, la meditación, a la oración, el diálogo con Dios, a la contemplatio tenía que seguir la actio, es decir, la acción, la resolución concreta, la puesta en práctica. Y ven ustedes cómo estas adiciones de alguna manera se vuelven bastante razonables por su propia naturaleza, ¿no? Y así es como de alguna manera se llega a estas distintas versiones. Una versión adicional surge más recientemente, cuando algunos autores espirituales que promueven la Lectio Divina señalan que de alguna manera la oratio, es decir, esta parte de la oración que sigue, digamos, a la meditación, debe incluir la contemplación, que no debería haber una separación entre la oración y la contemplación. Y esto es lo que nos lleva a una versión más corriente o más actualizada, que es la que nosotros podemos ver en la parte superior de la pantalla, ¿no? Lectio, meditatio, oratio y actio. Más adelante vamos a volver al gráfico que está abajo, que nos va a servir para otra parte de explicar la oración, pero por ahora quiero que se concentren en la línea que está al tope de este gráfico, cómo de alguna manera se resume hoy en día esto, la lectio, meditatio, oratio, porque de alguna manera consideran que ya fusiona la contemplatio también, y al final la acción, la resolución concreta. La razón por la cual les explico todas estas diferencias, hermanos, no es porque quiero entrar, digamos, a los detalles más complejos o innecesariamente detallados o precisos sobre la Lectio Divina. Lo hago porque si ustedes buscan en internet el tema Lectio Divina, se van a encontrar con que existen estas distintas versiones, existen estas formas distintas de explicar la realidad de la aplicación de la Lectio Divina, que en algunos casos, como digo, se basa en las primeras versiones de las que hemos hablado, y otras hoy en día
especialmente porque lo que se busca es que los laicos comunes y corrientes de a pie, como ustedes, como yo, aprendamos a practicarla y obviamente una lección divina que no tiene una resolución concreta, que no sigue una resolución concreta, entonces es una lección divina que no se aplica a la práctica y que no tiene una forma de transformación de nuestra vida interior. Entonces, estas distintas formas, como pueden ver ustedes, han sido simplemente variables de un mismo principio. Y este principio es que nosotros tenemos que primero exponernos a las Sagradas Escrituras, ¿no? Verla, leerla, seleccionar los temas adecuados que nos van a ayudar. Vamos a hablar un poco más adelante cómo se seleccionan estos temas, de dónde provienen los temas que seleccionamos de las Sagradas Escrituras. Lo importante es señalar que, dado que la lectura de las Sagradas Escrituras para la lección divina tienen como objetivo transformar a la persona, la selección de estos textos en las Sagradas Escrituras es una selección deliberada. Es decir, tengo que escoger aquellos textos que van a tener un contenido específico para transformar mi propia vida, dependiendo de las circunstancias que estoy viviendo o de los vicios que quiero combatir. Vamos a una pausa ahora para volver después ya con la aplicación práctica contemporánea de esta tradición tan rica de la Iglesia y no suficientemente conocida de la lección divina. No se vayan, que volvemos en casi nada para seguir hablando de la lección divina. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y venimos hablando de esta hermosa tradición de la Iglesia conocida como la lección divina o lectura divina, ¿no? Y de alguna manera se ha conservado el nombre en latín porque sabemos que hablar de lectura literalmente puede ser empobrecedor en el español, porque creemos que es simplemente pasar los ojos por un texto y, como hemos visto, la visión de la tradición católica sobre la lección divina es mucho más que simplemente pasar los ojos por un texto. La lección divina, en consecuencia, como digo, se ha transformado en estos distintos métodos de oración, incluyendo versiones diversas como las que hemos mencionado, por las que hemos pasado revista, de la forma en la que se puede aplicar la lección divina dependiendo de las tradiciones espirituales o de los estilos de vida. Lo que podemos decir es que estos métodos con variables agrupados bajo el paraguas, digamos, o el concepto general de lección divina, constituyen efectivamente un método. Ese es lo bueno del método. ¿Cuál es lo bueno de un método? Lo bueno de un método es que nos proporciona pasos concretos y modos de operar. Si quieren, podemos decir, nos proporciona reglas, ¿no? Y eso hace que sea más fácil, más llevadero para ejercer este método. Ahora, como saben ustedes, cuando nosotros los católicos renovamos nuestras promesas bautismales y renunciamos a Satanás, ya sea cuando participamos del sacramento del bautismo de alguien, ya sea cuando la hacemos en la vigilia pascual, en la gran fiesta de la vigilia pascual, una de las cosas que renunciamos, es decir, renunciamos a todos los métodos o instituciones que hagan que nosotros no vayamos a Dios. Esta aclaración es muy importante. Ningún método, y esto se aplica a la lección divina, funciona por sí solo. Todos los métodos de oración en la tradición católica, todos los medios que podemos tener en la tradición católica son medios que requieren de la cooperación humana con la gracia.
Es decir, la persona tiene que involucrarse, vuelvo a aquella frase, aplicarse todo al texto, aplicarse todo el texto, ¿no? Si es que nosotros no colaboramos con eso, no vayamos a creer que esta es una fórmula de brujería, una fórmula mágica que simplemente porque la hago me va a acercar más al Señor. No, si no es un acto vivo de fe, de cooperación genuina, con un componente de muerte personal, de ascética, de disciplina personales, entonces es importante comprender que no va a funcionar, ¿no? Dicho esto, me parece que en la Lectio Divina, la Lectio tiene una aplicación concreta que es la que me gustaría abordar ahora. ¿Cómo se aplica la Lectio Divina? Y vayamos aquí a la parte práctica. Si vemos el gráfico que está en la parte inferior, estas dos frases que están conectadas por estas flechas, lo que queremos señalar, o lo que me gustaría aclarar acá, es que una de las características paradójicas de la Lectio es que todos los autores espirituales coinciden en que la mejor manera de prepararse para la Lectio es precisamente tener una vida de oración. Es decir, que la oración para la vida y el apostolado se complementen con una vida y apostolado hechos oración, que van a nutrir, de ahí esta flecha que nos da una idea precisamente de retorno constante. Eso nos va a llevar otra vez a la oración para la vida y el apostolado, y luego la vida y el apostolado se van a hacer oración, y de así de esta forma circular, digamos así, ¿no? Entonces, esta forma de oración es importante que nosotros sepamos el papel que cumple. Nos permite comprender que la mejor preparación para la oración es la vida de oración. Ustedes dirán, bueno, pero si no tengo vida de oración, entonces no puedo rezar. No, pues vamos a ver eso ahora. Porque como en todo en la vida, por algún lado se comienza. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que significa la preparación remota. La oración, dentro de la tradición cristiana de la Lectio Divina, la Lectio Divina tiene 3 etapas de preparación previas a propiamente realizar la Lectio Divina. La preparación remota, como dice la palabra, es una preparación remota, ¿no? Muy anterior al hecho de sentarse ya a realizar la Lectio Divina. Y la Lectio Divina justamente supone que la preparación remota para una buena Lectio Divina sea el de una vida de gracia, una vida cristiana, una vida de fe. No va a realizar una buena Lectio Divina una persona que no tiene una vida de gracia y que está cerca del Señor en su vida cotidiana. Ahora, ustedes dirán, pero mira, yo estoy recién comenzando mi vida cristiana, vengo de un proceso de conversión, he estado viviendo en pecado, en consecuencia no tengo preparación remota. Correcto, no tienes la preparación remota ideal, la que se solicita para una buena Lectio Divina. Pero por algún lado hay que comenzar. Y obviamente una densidad de vida cristiana, hábitos de vida cristiana, si estás comenzando por el camino del Señor, todavía no los tienes. Entonces, esos hábitos no los puedes adquirir por magia, pero lo que sí puedes comenzar a hacer es a rezar. En consecuencia, si bien la preparación remota es esta vida de fe y vida en estado de gracia, una vida sacramental que todavía no tienes, comienzas a construir esa, digamos así, cuenta bancaria espiritual. Comienzas a incrementarla. ¿Y cómo comienzas a incrementarla? Precisamente con la oración. Miren, hermanos, la oración tiene un poder transformador enorme, eso lo sabemos, pero no solamente la oración de terceros, ustedes que rezan por mí y viceversa. La oración sobre nosotros mismos tiene un poder enorme. Yo tengo un amigo que después de haber tenido una vida no solamente adolescente, sino juvenil, extremadamente apartada de la vida cristiana, de la iglesia, de la fe,
y de los valores y de la moral cristiana. Sin embargo, cuando tuvo un deseo de cambiar de vida, y era un deseo general, él no decía me voy a convertir en un buen cristiano, sino estaba hastiado de su vida, una de las primeras cosas, de las primerísimas cosas que aprendió a hacer fue la Lectio Divina, y ese fue el principio de su conversión. Uno diría que la Lectio Divina de alguna manera se encuentra en la cúspide o una de las ciertas alturas de la vida cristiana, que hay que comenzar pues con las cosas más elementales. No necesariamente. Para algunas personas es así, pero para otros no. La Lectio Divina fue el punto de partida para comenzar a construir esta adecuada preparación remota, que es precisamente vivir una vida de fe, de gracia, de acercamiento y de familiaridad con el Señor. Una vez más, por algún lado hay que comenzar a construir esa preparación remota, esa vida de fe, y la Lectio Divina perfectamente puede serlo, ¿no? Una vez que hemos pasado por la preparación remota, viene la preparación próxima. Es decir, ya contamos con esta vida, contamos con todos estos elementos, contamos con todas estas, estado de gracia de una buena vida cristiana, favorable, que además con la Lectio Divina, como hemos dicho, se va a ir enriqueciendo. Ahora viene la preparación próxima. ¿Qué cosa significa la preparación próxima? Significa que ya inmediatamente antes, o sea, poco antes de realizar la Lectio Divina, supongamos que yo tengo programado realizar la Lectio Divina hacia el final de la tarde, cuando regreso al hogar después de haber estudiado, de haber trabajado, de haber desempeñado mis actividades. Supongamos que esa es la hora que uno ha escogido. La preparación próxima supone que nosotros vayamos desprendiéndonos de todo aquello que va a impedir una adecuada oración, una adecuada Lectio Divina. Y esto significa que yo tengo que irme desacelerando. Si yo, supongamos así, tengo planeado, tengo programado realizar mi Lectio Divina a las 6 de la tarde, por decir una hora. Yo personalmente prefiero realizarla muy temprano en la mañana, porque precisamente es el momento más pacífico que encuentro y que encuentro más propicio para la oración, para la lectio, y también en consecuencia para tener la mejor preparación próxima posible. Pero hay personas como grandes amigos, hermanos y mentores que he tenido en la vida, que por múltiples razones preferían rezar al ocaso o al fin del día, cerca de la noche. Y estas personas, en el momento de aplicar la preparación próxima, sabían, y esta es, digamos, la característica fundamental de la preparación próxima, que tenían que entrar en un proceso de desaceleración de aquellas cosas que habían estado realizando. En consecuencia, una persona que va a rezar, como decía, a las 6 de la tarde, ya tiene que ir viendo que las actividades que realiza poco antes de entrar a la oración tienen que ser actividades que vayan desacelerándolo, ¿no? En consecuencia, en nuestras formas de vida moderna, menos internet, dejar las llamadas por celular, los mensajes de texto, el saltar encima de los problemas. ¿Cuántas personas conozco yo casadas que llegan al hogar, tienen un tiempito para hacer su lectio divina y le piden, ya sea al esposo o a la esposa, le piden a los hijos, papi, pasó esto, y le decirle, mira, te prometo que apenas termine de rezar, hablamos de los problemas. Es decir, todo lo que significa traer paz al alma para el encuentro con Dios. Porque si yo estoy pensando en problemas, si yo estoy pensando que tengo que llamar inmediatamente a alguien por teléfono, si yo comienzo a distraerme con los problemas que tengo en las distintas circunstancias, entonces ustedes se van a dar cuenta que con ese estado de ánimo no puedo entrar a rezar. Cuando hacemos una oración contemplativa de adoración en el Santísimo Sacramento,
La misma adoración al Santísimo Sacramento tiene un carácter transformador y apaciguador, por lo menos debería tenerlo si nos concentramos en el Señor que está presente. Pero la Lectio Divina requiere de esta preparación. Todos los santos, todos los sabios de la tradición cristiana que han alentado, de la tradición católica que han alentado esta Lectio Divina, insisten precisamente en la necesidad de esta preparación remota a la que nos hemos referido, de una vida y de un estado de gracia, y de esta preparación próxima que significa detén el vehículo, ¿no? Desacelera. Recuerda que ahora vas a introducirte al encuentro con Dios. Estás en un lugar santo, como le dijo la voz de el Señor a Moisés, ¿no? Entonces, las sandalias que se sacó Moisés son las sandalias de nuestra propia prisa, de nuestra propia aceleración, de nuestras preocupaciones por cosas inmediatas, por problemas circunstanciales, etc., ¿no? Y luego, después de esta preparación remota, hemos dicho la preparación remota, el estado de gracia y de vida cristiana, la preparación próxima, desaceleración, este estado de paz, de armonía, de recogimiento al máximo posible de nuestras capacidades y de nuestras circunstancias, lógicamente, viene la preparación inmediata. A partir de aquí, de la preparación inmediata, aquí es donde podemos encontrar distintas variables del método de la oración o de la Lectio Divina. En Internet ustedes van a encontrar múltiples versiones de cómo se realiza la Lectio Divina y de qué cosa significa esta preparación inmediata. Algunas de estas versiones que van a encontrar en Internet lamentablemente están de alguna forma contaminadas con la meditación trascendental, están contaminadas con componentes New Age, ¿no? De la nueva era. Pero no les va a ser difícil reconocerlos, así que no se asusten, ¿no? Van a ver ustedes versiones que suponen determinadas posturas físicas específicas que van cambiando, que recomiendan rezar ante el sol o en la puesta del sol, cosa que yo por sí mismo no critico, pero digamos, esta visión de que hay que necesariamente estar en contacto con la naturaleza, no. Los grandes santos decían, mira, ponte en una postura que no te impida la concentración. Entonces significa moderadamente cómoda. No significa súper cómoda, porque vas a relajarte, te vas a quedar dormido o simplemente no vas a estar con el grado de tensión espiritual, ¿no? Y tensión lo digo en el sentido positivo, la atención de la vida espiritual que te permita concentrarte. Pero ninguno de ellos recomienda que estés recostado en el pasto viendo una puesta del sol, porque esa es una contemplación completamente natural, no es una contemplación sobrenatural, ¿no? Entonces, cuando estamos con la postura adecuada, aquí es donde entramos nosotros a cuáles son los pasos concretos de la preparación inmediata. Los pasos concretos que les voy a proponer, hermanitos, no son pasos que necesariamente ustedes van a encontrar en otros métodos de oración de la Lectio Divina. Aquí estoy compartiendo con ustedes los pasos de preparación inmediata que un servidor realiza como parte de la tradición espiritual a la que pertenezco, de mi comunidad, el Sodalicio de Vida Cristiana y el Movimiento de Vida Cristiana. Y aquí es donde nosotros podemos ver que en la preparación inmediata existen 3 pasos que nosotros debemos tomar para prepararnos para el encuentro con la palabra que nos va a transformar. Y estos pasos de la preparación inmediata son, en primer lugar, el acto de fe. El acto de fe significa un reconocimiento de la presencia de Dios. Lo primero que tiene que hacer el cristiano que está realizando el acto de la Lectio Divina, se ha sentado, nos hemos sentado, estoy en este momento realizando mi Lectio Divina, cuento ya con la preparación remota, vida de gracia, cuento con la preparación próxima, la serenidad suficiente. En este momento me pongo a hacer oración y comienzo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hago aquí el primero, es un acto de fe. El acto de fe puede ser acompañado o estimulado por un texto bíblico o no. Simplemente la conciencia de que el Señor está presente
creo en la presencia de Dios aquí y ahora. Creo que está no solamente, como nos decía el catecismo de pequeños, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, sino que está aquí conmigo, porque yo estoy dirigiéndome y dialogando con Él. A la fe, a esta fe sigue el acto de esperanza. El acto de esperanza es básicamente reconocer la misericordia de Dios, y una práctica muy buena para esta fase del reconocimiento de la misericordia de Dios es que el acto de esperanza lo separemos de alguna manera en dos partes, por así decirlo, ¿no? El acto de esperanza es, en primer lugar, un buen acto de conciencia breve, pequeño, es muy bueno y oportuno para esta fase, ¿no? Decir, Señor, estoy en pecado, yo soy un pecador, soy una persona frágil, pero yo sé que tú me has perdonado. Y eso es lo que nos mueve a la esperanza. Y naturalmente, de la esperanza, del reconocimiento de esta gracia enorme de Dios, sigue el siguiente paso de la preparación inmediata, que es el amor, un acto de amor a Cristo y a María, ¿no? Es decir, el acto de amor significa que tratemos de hacer un acto, es decir, no solamente una meditación, sé que el Señor Jesús me ama, sino un acto, Señor, yo te amo porque sé que me amas. Y sé que mi amor no es proporcional al tuyo, pero sé que en este momento, como en toda mi vida, estoy inundado de amor. Y en nuestra espiritualidad, que es una espiritualidad que llamamos mariano-cristocéntrica, la relación con María no es simplemente un elemento accesorio bonito. Es porque nosotros creemos que como al pie de la cruz o como en el momento de las bodas de Caná, es la madre la que nos lleva a Jesús, ¿no? Y entonces hay esta relación dinámica de Jesús que nos muestra a su madre y que luego la madre nos indica constantemente a Jesús. Así, cumplido este pequeño proceso, que he entrado mucho en detalle, pero no crean que toma una eternidad, para nada. Una lección divina completa puede hacerse en 20 minutos a media hora, no es una cantidad enorme de tiempo. Hay hermanos que meditan más, que la realizan en 1 hora. En algunas ocasiones me quedo yo por un tiempo similar, pero es relativamente breve, solo que tiene que ser serio e intenso. De ahí ya entramos propiamente al cuerpo de la lección. El cuerpo de la lección está dividido en estas 3 partes: fe de mente, fe de corazón y fe en acción, ¿no? Recuerdan ustedes que hablábamos justamente de la meditatio, de la oratio y de la acción, ¿no? Entonces, en la fe de la mente, nosotros justamente recurrimos al texto, vamos al texto. Un texto que me ha sido recomendado por mi director espiritual. Tienes que meditar sobre estos temas para combatir estos vicios y para tener o crear o promover estas virtudes. Y en consecuencia me han ofrecido un conjunto de textos referidos a esto. En Internet existen recursos también para ver citas de la Sagrada Escritura que pueden hacerse, por ejemplo, también del mismo calendario litúrgico, ¿no? La lectura que toca hoy y cómo la aplico. En esta parte de la fe de mente, la persona hace 2 ejercicios o toma 2 pasos. El primero es el que se llama el texto en sí, ¿no? Y aquí volvemos esto de aplicarse todo al texto. Leo el texto. Y no solamente leo el texto, sino que es recomendable que algunas personas procuren, en la medida de lo posible, preparar su lección divina. Y aquí es donde, por ejemplo, los buenos comentarios bíblicos, y por eso tantas ocasiones he hablado de la importancia de contar con versiones de la Sagrada Escritura católicas, absolutamente católicas, que estén además con comentarios y con textos paralelos, es decir, que nos refieran este mismo texto que está en Mateo. Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan lo aborda de esta manera. Entonces, ahí hay un poco de examen para entender lo que el texto nos dice, y eso solamente se puede entender a la luz de la Iglesia. ¿Qué cosa significa este texto? No lo que a mí me parece que significa. Pero una vez que se ha hecho el en sí, la idea es que, una vez más, digamos, como decíamos, no se trata de una lectura para simplemente conocer mejor la Sagrada Escritura desde el punto de vista intelectual. Entonces, a esta parte que llamamos el en sí, ¿qué es lo que en sí dice la Sagrada Escritura? La aplico a mi propia vida
haciendo un ejercicio mental de comprensión, de aplicación, de reflexión, de meditación, ¿no? Justamente yo lo he leído y ahora me la aplico a mí mismo. Y esta es la fase que se llama el en sí, en mí, aplicado a mí. Este texto, ¿qué me dice? Por ejemplo, si a mí mi consejero espiritual me ha pedido que medite sobre la paciencia, entonces yo veo un pasaje de la paciencia de Jesús y entonces me lo aplico a mí. Digo que aquí el Señor amaba mucho, el Señor tenía una piedad enorme, tenía una paciencia motivada por el amor. Veía en la otra persona no alguien hostil, no un enemigo, no un rival, veía a alguien en necesidad. No importa cuán rudo o cuán torpe o cuán poco agradable fuera desde el punto de vista humano. Entonces, ahí viene esta aplicación. Y gracias a esta aplicación, este en sí, en mí, aplicado a mí, es que donde nosotros nos comenzamos a encaminar ya hacia el descubrimiento de una resolución concreta. Y ahí es donde sigue luego la fe del corazón, que es donde nosotros contemplamos todos los movimientos interiores que esta lectura nos suscita. Porque cuando, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que he dado, yo leo al Señor Jesús que perdona a los hombres, que sale al encuentro de las personas que podrían ser irritantes, no puedo no descubrir desde el punto de vista interior, ya espiritual, desde el punto de vista afectivo, la grandeza del Señor, la bondad del Señor. Y tengo que, en consecuencia, dejarme transformar, motivar, tocar en el corazón. Y a veces este proceso de tocar del corazón no sucede. No crean que es obligatorio tener un sentimiento. Pero obviamente podemos ayudarnos a ese sentimiento haciendo que esta parte, la fe del corazón, sea la fase directa, ya más abierta de diálogo con el Señor desde lo más posible, de lo más hondo de nuestra persona. Y luego va a seguir, en el tercer paso, habíamos dicho, la fe en acción. Y aquí es donde viene, ok, ¿qué cosa hizo el Señor y qué es lo que yo puedo y debo hacer? ¿Cuáles son las prácticas que yo debo realizar? Y aquí es donde viene el gran momento que suscita la resolución concreta. Yo decido que de ahora en adelante voy a evitar tales circunstancias que me llevan a ser impaciente, voy a prepararme de esta manera y son resoluciones que tomamos para nuestra vida práctica inspiradas en este encuentro con las Sagradas Escrituras. Y como se ha cumplido este ciclo maravilloso de encuentro con el Señor en las Sagradas Escrituras, donde nos han dado una lección literalmente de vida, entonces viene la parte conclusiva que es básicamente una súplica al Señor. Señor, permíteme realizar, poner de por medio lo que estoy poniendo en tus manos, es lo que algunos autores espirituales antiguamente llamaban el ramillete espiritual, es decir, la recolección de mis propuestas para presentárselas al Señor. Y finalmente, cómo no, como toda oración, tiene que terminar con una acción de gracias. Gracias, Señor, por esta oración. Y miren, la lección divina, hermanitos, no crean ustedes que es una práctica sencilla que se aprende desde el comienzo y se realiza con facilidad. Conozco personas dotadas que muy rápidamente se han introducido en la lección divina con enorme fruto sin parar. Pero la gran mayoría de los que yo conozco, incluyendo a este servidor, la lección divina ha sido un proceso duro donde uno se encuentra con que no entiende muy bien el texto, se encuentra con que no conecta interiormente, emocionalmente, se encuentra con que no sabe sacar las resoluciones, pero como todas las cosas, solamente la perseverancia en la práctica de esta hermosísima tradición de la Iglesia es la que nos va a llevar a dominarla cada vez más, es la que va a generar para nosotros esta preparación remota de una vida de gracia, de una vida sacramental, de una auténtica vida cristiana, es la que va a irnos motivando cada vez más a serenarnos, prepararnos, recogernos para realizar la vida espiritual adecuada y finalmente es la que nos va a permitir llegar a una conclusión práctica a través de la lección.
Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta maravilla de la vida cristiana, hermanas y hermanos. No dejen de escribirnos a caracara@ewtn.com y espero que esto sea para enriquecimiento espiritual de ustedes y de aquellos a los que ustedes conocen. Por ahora, les agradezco todas las ideas que nos han hecho llegar. Yo los dejo en la mejor compañía de la información católica, EWTN. Hasta la próxima.